Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Radio Paz presenta Te Seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el crecimiento en la fe, conducido por Roberto Toledo. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Buenas tardes, familia de Radio Paz. Espero en Dios y en la Virgen Santísima que cada uno de ustedes se encuentre bien en lo personal y en lo espiritual. Les habla Roberto Toledo, el conductor de este programa que se llama Te Seguiré, con el espacio Aprendiendo de la Fe Católica. Qué hermoso es cuando uno habla de la fe. Qué hermoso. Porque no todo el mundo tiene fe. No todo el mundo tiene fe. Y muchos tienen fe, pero muy poquita. Hay otros que la tienen más o menos. Son muy poquitos los que la tienen alta. Y ojalá usted pueda ser de parte de esas personas que tienen una fe increíble. Increíble. Y de eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Ya llevamos 2 programas en relación a lo que es la fe. Hoy vamos a hablar sobre la fe nuevamente y va a ser el 3er programa. No sé si vamos a acabar, no sé. Es que es un tema tan hermoso, tan maravilloso y tiene tanto que abarcar que indudablemente hay veces que uno piensa que puede ser corto y sin embargo no es así. No es así porque tiene mucho que decir. Mucho para que usted aprenda, mucho para que usted se dé cuenta de cosas que a lo mejor no tenía idea. Entonces, por esa razón, el tema hoy va a continuar. No sé si iremos a terminar, no lo sé, pero de todas formas sería muy hermoso, pero muy hermoso el hecho de que nosotros podamos continuar con un tema que vale la pena poderlo hablar, poderlo aprender y poderlo confirmar en el sentido de poderlo incrementar, porque para eso estamos aquí, para poder no tan solo aprender, sino incrementar nuestra fe, nuestro aprendizaje, nuestro conocimiento de la Iglesia Católica y de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿verdad? Así que esperemos en Dios que todo vaya bien, porque las palabras que salgan de mi boca sean palabras para usted y que el Espíritu Santo navegue en ese corazón para que esas palabras puedan quedar en usted. Que no sean mías, son de Dios, son del Espíritu Santo, pero que puedan quedar en usted ojalá para siempre. Ojalá para siempre. Como todos los lunes, hacemos una oración inicial por los enfermos, por cada uno de nosotros, y damos gracias al Señor por un día más de vida, etcétera, etcétera, para que este programa también continúe, que este programa pueda darse de la mejor forma posible y que usted lo pueda recibir, ¿cierto?, en su corazón de una forma especial, para que así al final del día usted pueda decir: mira cuánto aprendí de esto, ¿verdad? Y ya no haya ese miedo, ese temor de que si le dicen un par de versículos por ahí, usted pueda decir: no, Señor, eso no es así, ¿verdad? Bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Gracias, Señor, te vamos a dar por la semana que pasó, por el fin de semana que estuvo maravilloso. Te voy a dar gracias en especial por aquellas personas que me están escuchando y por sus familiares. También te voy a dar gracias por el día de hoy, porque de verdad ha estado precioso. Y esperamos en ti de que el resto del día sea tan lindo y tan hermoso como lo ha sido hasta ahora. Señor, te pido por todos los enfermos,
por todos aquellos que están sufriendo algún tipo de enfermedad, no tan solo por el COVID, sino también a otro tipo de enfermedades, para que puedas poner tu mano sanadora y misericordiosa en cada uno de ellos. Te pido por aquellos que me están escuchando, para que puedas poner tu mano gloriosa en cada uno de ellos y le puedas abrir los corazones para que el Espíritu pueda entrar en cada uno de ellos. Te pido por este programa y te pido por Radio Paz para que pueda continuar. Te pido también por cada seminarista, diácono, sacerdote, obispo, por el Papa Francisco. Te pido por Monseñor Wensky, Monseñor Garza, por su gran labor pastoral. Te damos gracias, Señor, porque muchas veces nos das más de lo que nosotros merecemos. Te pido también por aquellas personas que necesitan de ti, aquellas familias que necesitan de ti. Hay familias que están enojadas, hay familias que están peleadas, hay familias que no se ven, que no se hablan. Te pido por cada uno de ellos, Señor. Gracias, gracias, gracias. Amén. Bien, entonces vamos a ir a lo que es nuestro tema. ¿Okay? La vez pasada conversamos un poquito sobre lo que es ciertos capítulos y ciertos versículos de la Biblia, de la palabra de Dios. Acuérdense que estamos hablando sobre la fe. La fe no se compra. No es para ir a un supermercado y decir compro medio kilo de fe. No es así. O media libra de fe. No es así. ¿Verdad? La fe se adquiere. La fe es regalada por nuestro Dios. Nosotros tenemos que abrir nuestro corazón para poder creer más. ¿Ok? ¿De dónde viene la fe? ¿Cómo podemos tener más fe? ¿Cómo la podemos adquirir? ¿Qué significa la fe? Todo eso es lo que vamos a ir explicando poco a poco, y hemos ido explicando algunas de estas preguntas en los programas anteriores, ¿verdad? Entonces, la vez pasada hablamos sobre, ¿se acuerdan del centurión, verdad? Cuando Jesús iba a Cafarnaúm y se le acercó un centurión y le dice que un sirviente de él está enfermo en su casa, y Jesús le dice: ok, yo voy a ir para sanarlo, y él le dice: no, Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di una palabra y él quedará sano. Y Jesús dice: no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. No he encontrado a nadie. ¿Okay? Entonces, eso es fe. Eso es fe. Después vimos Lucas, el 1:45. ¿Se acuerdan cuando el ángel Gabriel se le apareció a la Virgen María y le dice: feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que fue anunciado por parte del Señor? Hay que pensar de que la Virgen es muy especial, y como Madre de Cristo, ¿verdad? Por algo Dios la escogió. Por algo Dios la escogió. Y ella creía firmemente en Dios, en el Dios verdadero. ¿Verdad? En Romanos 10, 14 al 17 leímos en relación a cómo invocarlo sin creer en Él, y cómo creer sin haber oído hablar de Él. Cómo oír hablar de Él si nadie lo predica. O sea, si usted nunca ha escuchado de alguien, como en estos momentos, si yo le pronuncio, le digo: ¿usted conoce a Juan Perico? Y usted me dice: no tengo idea quién es, porque nadie lo ha mencionado, nadie ha predicado sobre él, nadie le ha dicho nada, nadie le ha contado nada. Usted no ha visto ningún video, no ha visto ninguna foto, no ha visto nada de Juan Perico. Entonces, ¿cómo usted va a creer en él o va a saber de él si no lo conoce, no tiene idea quién es? Entonces, por eso, en relación a eso, ¿cierto? Y están las escrituras de Jesús, de lo que Él hizo, para que nosotros pudiéramos creer
en Él. Si esas escrituras por alguna razón no se hubieran escrito, si nadie se hubiera dado, ¿cierto?, el tiempo para escribirlas, les aseguro que hoy en día sería muy difícil, pero muy difícil poder creer en Él, porque tan solo hubiera sido de palabra. Y entre lo que nosotros leemos a lo que nosotros escuchamos hay una gran diferencia, una gran diferencia. Ahora, de lo que nosotros leemos a lo que nosotros escuchamos, ¿quiénes creen más? Bueno, justamente ahí está la razón, porque probablemente si nosotros no tuviéramos que leer para poder creer en lo que hizo Jesús mientras estuvo aquí con nosotros, muy probablemente que a lo mejor ni la mitad de todos los que creen en Él estaría en estos momentos creyendo en Él. ¿Ok? Ni la mitad. Así que es muy beneficioso el hecho de que hayamos, ¿cierto?, tenido la oportunidad de poder leer y saber qué hizo, qué aconteció, cómo fueron los acontecimientos cuando Jesús estuvo aquí en la tierra con nosotros, ¿verdad? Bien. En 2 de Timoteo hablamos de permanecer fiel a la doctrina de Dios. Permanecer fiel. ¿Ok? ¿Qué es lo que eso nos enseña y nos dice? Es que nosotros, si somos fieles, somos leales a Dios, ¿verdad?, nunca lo cambiaremos, nunca iremos con otro Dios que no sea el verdadero como Él. Nunca nos dejaremos engañar por algo o por alguien, ¿verdad?, en relación a otras expectativas. Por ejemplo, el diablo, que le gusta engañar, le gusta mentir, el diablo, y tantas otras personas que le encanta y le fascina, y hoy en día hay muchos que le fascina mentir para poder engañar y así que esa gente pueda seguirlos a ellos. Aquí nos dice que debemos convencernos y ser fieles a la doctrina. Debemos convencernos de que Dios es Dios y que no hay nadie más. Hay uno solo. No hay 2, ni 3, ni 5, ni 50, ni 1000. Hay uno solo. ¿Ok? Uno solo. Cuando leemos Hebreo 3:7, escuchamos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy, no mañana, no pasado, no en una semana ni en un mes. Hoy, la voz del Señor. ¿Okay? Hoy. Muchas veces nosotros tenemos que ir al Santísimo, guardar silencio para poder escuchar la voz del Señor. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Porque también no tan solo se trata de aquí para allá, sino que también se trata de allá para acá, ¿verdad? Y nosotros a veces nos cerramos porque no queremos escuchar, simplemente queremos hablar. ¿Ok? Y estamos mal, porque tiene que ser de los dos lados. Yo digo y escucho. ¿Ok? Y hay que saber escuchar, porque no es fácil. ¿Ok? Entonces les conté el cuento de aquel señor que se metió con un carro en un camino fangoso, ya que había llovido todo el día, toda la noche anterior, y él se metió y quedó patinando, las 4 ruedas patinaban, ¿verdad? Pero él se bajó del carro, agarró una cuerda que tenía en el carro, ¿verdad? Una cuerda esas de alámbrica que son para jalar cosas pesadas. Fue y la amarró a un árbol, se dio vuelta y la enganchó a un árbol. Y con esa cuerda, ¿cierto?, empezó a jalar hasta llegar al árbol. Bien, esa cuerda es nuestra fe, es la que nos jala hacia el Señor. El árbol es el Señor. El carro somos nosotros en nuestra vida, lo que nosotros hacemos. Y muchas veces cuando estamos en problemas, estamos muy aproblemados,
con tanto, ¿quién no está a lo mejor hoy mismo, en estos momentos, pasando un problema grande, ¿verdad? Está el camino fangoso, no puede salir, está patinando, quiere salir y no puede, tiene un problema muy grande. Pues ahí está la cuerda para poder jalarlo para llegar a Dios. Y esa es la fe, que hay que tener fe en Dios, ¿verdad? Y usted podrá salir adelante, ¿ok? Usted podrá salir adelante. Vimos Mateo 27-29, con eso quedamos la vez pasada, cuando decía que al retirarse Jesús de allí lo siguieron 2 ciegos que gritaban: Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús estuvo en casa, los ciegos se le acercaron y Jesús les preguntó: ¿creen que puedo hacer esto? Contestaron: sí, Señor. Entonces Jesús les tocó los ojos diciendo: hágase así, tal como han creído. Y sus ojos vieron. Tal como han creído. ¿Ustedes creen que Jesús tenía que preguntar para poder sanar a un par de ciegos? Que tenía que preguntarles a ellos: ¿ustedes creen que yo lo puedo hacer? Cuando Él es el Señor, Él es Dios, Él da todo. ¿Ustedes creen que eso era conforme a lo que realmente debía ser? Pues no, ¿verdad? Porque si Él, sin decir nada, le tocaba los ojos, ya estaban viendo. Pero Él lo hizo para saber cuánta fe tenía cada uno. Cuánta fe, porque si uno dice: bueno, sí, yo creo, Señor, yo creo que sí, yo creo que es posible, ya ese hombre está dudando, no tiene suficiente fe. No tiene suficiente fe. Y si le dicen: yo no creo, Señor, pero trata, a lo mejor en una de esas. Entonces, ¿cómo? ¿Verdad? Y cuando ellos dicen: sí, Señor, o sea, enérgico, seguro de lo que están diciendo, entonces el Señor dice: ok, por lo que ustedes creen, así tal como ustedes han creído, o sea, como tienen esa fe, sus ojos se abrirán y verán, ¿verdad? Aquí es donde la fe se recuesta. ¿Crees que puedo hacerlo? ¿Crees que puedo hacerlo? Es cuando la fe se recuesta. Creer es una palabra que puede reafirmar un hecho o acontecimiento y donde usted puede completamente estar seguro o segura que sí se puede hacer. Que así se puede hacer. ¿Ok? Entonces veamos. Vamos a ir a Mateo 8:23 al 27. 8:23 al 27. ¿Ok? Dice así: Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Se levantó una tormenta muy violenta en el lago con olas que cubrían la barca, pero él dormía. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos que estamos perdidos. Pero él, ¿qué les dijo? Qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen, qué poca fe tienen. Entonces se levantó, dio una orden al viento y al mar, y todo volvió a la más completa calma. Grande fue el asombro de aquellos hombres que decían: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué es lo que acontece aquí? Algo que pasa todos los días en nuestra vida y en cada momento, en cada lugar del mundo. Hombres de poca fe. Donde usted vaya va a encontrar personas de poca fe. Algunos no tienen fe ninguna. Otros tienen un poquito más, pero son hombres de poca fe. Y para más remate se comienzan a preguntar: ¿quién es este? Viéndolo todos los días viendo lo que hace milagros, viendo que predica, habla con la verdad durante tanto tiempo, y todavía dudan, preguntándose: ¿quién es este? Hombres de poca fe.
Cuando usted duda del Señor, usted casi no tiene fe. No tiene fe. Tiene que incrementarla. Usted no puede dudar de Dios. Yo conozco personas que han dudado muchísimo de Dios, sobre todo cuando ocurre algo, ¿cierto?, personal o espiritual o matrimonial o familiar. ¡Oh! ¿Cómo le echan la culpa a Dios? ¿Cómo le echan la culpa a Dios? ¿Cómo? Es increíble. O muchos dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? A mí. Como si fuera un santo. Es increíble. Vamos a Santiago 1:5-6. A ver qué nos dice Santiago 1:5-6. Si alguno de ustedes ve que la falta de sabiduría, que se la pida a Dios, pues da con agrado a todos sin hacerse rogar. Él se la dará, pero hay que pedirla con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar que están a merced del viento. Aquí Santiago nos dice que nosotros debemos confiar sí o sí. No hay vacilación, no se puede vacilar, porque si usted vacila, usted pierde. Tendría que pagar las consecuencias. La vacilación, la duda de que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Esa duda, esa vacilación es como, por ejemplo, las olas del mar, ¿verdad? Que están así, para allá, para acá, para allá, para acá, y no se sabe para dónde van. No se sabe si van para allá, si vienen para acá. No se sabe, ahí están, a la merced del viento. ¿Quién es el viento? El diablo. A la merced del viento, a la merced del diablo. ¿Ok? Del diablo. Entonces, usted no puede vacilar, no puede. Es un error gravísimo. ¿Usted cree en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Usted ama a Dios? Oh, sí, no, yo lo amo muchísimo. No. Y viene a la primera algo que le sucede y dice, pero Señor, ¿por qué tú me hiciste esto a mí? Ya no creo más en ti. Y ya. Y se pone en duda. Si yo te pedí esto hace un mes, ¿por qué tú no me lo has dado? ¿Acaso tú no puedes? ¿Acaso tú no eres Dios? ¿Acaso tú no dijiste que si se te pedía tú lo darías? Todas esas cosas, duda, vacilación. Estamos vacilando, estamos a la merced de ¿quién? Del diablo. A la merced del diablo, porque entonces es él quien hace lo que quiera con nosotros. Nos lleva para allá, para acá, para allá, para acá. Como el cuento que yo le conté, que el diablo estaba en la hamaca y se me hacía para allá, para acá, para allá, para acá, riéndose muerto de la risa. Así. ¿Por qué? Porque esa gente la tenía en la mano. En la mano. Por eso lo hacía para allá, para acá, para allá, para acá. Entonces usted no se deje, permanezca fiel, leal a la fe católica, a la fe de Dios, a la doctrina de Dios, a la palabra de Dios, a nuestro Señor. Permanezca fiel, permanezca firme. Siéntase segura, siéntese seguro, porque Dios está con usted y por ello usted es tan valioso para Él como para los demás. Ya regresamos en un momento, no se vaya, vamos a continuar con el tema de la fe, ¿ok? En unos minutos, no se vaya. Bien, ya regresamos
gracias al Señor, espero que no se hayan ido, espero que estén los mismos que estaban antes y ojalá que haya nueva sintonización de otras personas. Y para aquellos que se están sintonizando recién, les puedo decir que estamos hablando de la fe, que es un tema maravilloso y que mucha gente no sabe realmente de dónde viene la fe, qué es, cómo adquirir la fe, hacia dónde vamos con la fe, ¿verdad? ¿Qué es lo que ganamos? ¿Qué es lo que logramos con la fe? Son muchas las preguntas. Vamos a ir a Mateo 14, 24, 31. Mateo 14, 24, 31. Dice así: la barca en tanto estaba ya muy lejos de tierra y las olas la golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. A la madrugada Jesús se fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. Es un fantasma. Es un fantasma. Dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo, ánimo, no teman, que soy yo. Pedro contestó, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti, caminando sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo y como empezaba a hundirse gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ay, esto es una de las partes más bonitas en relación a lo que es la fe, la poca fe. Pedro, un apóstol que estaba ya llevando mucho tiempo con Jesús al lado de él, quizás ahí ya habían pasado como 2 años, probablemente, quizás un poco más, o quizás un poco menos, pero había pasado ya tiempo con él. Entonces aquí hay muchas cosas que acontecen que no entiendo por qué suceden. Y hoy en día también sucede. Fíjense, primero que nada, cuando lo ven caminando creen que es un fantasma. Creen que es un fantasma. En ningún momento ellos pensaron que podía ser Jesús, el Señor. No, creían que era un fantasma. Los fantasmas de por sí, la gran mayoría, son malos. Son espíritus que, ¿cierto?, han quedado aquí en esta vida, en esta tierra, por alguna razón no han podido cruzar, ¿cierto?, cruzar la línea hacia donde tienen que ir, por ejemplo, hacia Dios, y lamentablemente entonces han quedado acá, ¿cierto?, de alguna u otra forma. Entonces, un fantasma también puede ser, por ejemplo, en nuestra vida actual, puede ser, por ejemplo, un psíquico o un brujo, donde la gente va a estas personas para que les cuente cómo va en el futuro, qué es lo que acontecerá en el futuro. Entonces, creen en esa persona que le dirá, mañana vas a tener tal cosa, a no creer en Dios, porque Dios no les habla, porque no lo saben escuchar. Entonces, piensen que como Dios no habla, que como Dios no está ahí con ellos, como no lo escuchan, ¿cierto? Que Dios les dice, mañana sucederá tal cosa, como no lo escuchan decir nada, entonces, claro, piensan que ese psíquico o psíquica, o ese brujo o bruja que hay por allá, ese sí vale la pena. Porque ese sí le habla. Ese le dice, mañana va a suceder tal cosa. ¿Cuántas veces se ha visto de distintas formas aquellos psíquicos o brujos o brujas que hablan en la televisión o en la radio y que dicen, mañana
sucederá tal cosa en tal lugar y esto va a ser, y no sucede nada. No sucede nada. Nada de nada. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer en ese aspecto? Porque la gente cree, cuando él dice mañana va a suceder, que la gente cree que al día siguiente va a suceder algo, porque ese psíquico o ese brujo está diciendo que al otro día va a suceder algo. Y como no sucede, en vez de decir este es un falso, es una persona falsa que no sabe lo que es, no le creen. Dice, no, eso le pasa a cualquiera, hasta a los meteorólogos le pasa. Entonces, en vez de decir, no, tengo que creer en Dios, que es el único que sabe todo en relación a los acontecimientos de nuestra vida, no, se ponen a seguir a una persona, a un hombre, a una mujer, que le está diciendo con palabras a lo mejor mentiras. Muchos hacen eso para sacarle dinero. Yo voy a contar una cosa. Yo no sé. Fíjense que no voy a decir nombre, pero una vez estaba en la televisión un psíquico, o de esos que leen la astrología, no sé, uno de esos, no me recuerdo bien. No sé si era decía las cosas a través de lo que él decía por la astrología, o si era un psíquico así que veía las cosas y la parte espiritual y decía el futuro y esas cosas. No recuerdo. No. Y entonces mucha gente seguía a esta persona, mucha gente, cantidad. Y entonces lo ponen a prueba en la televisión, lo ponen a prueba, a ver si en verdad él sabía lo que decía. Y entonces, cuando lo ponen a prueba, ponen a otra persona que lo pone a prueba a él, diciendo ciertas cosas para saber si él le podía responder a esas cosas que él estaba diciendo. Todo estaba preparado, porque si esa persona, ese brujo o ese psíquico o ese astrólogo, ¿verdad? Si en verdad decía la verdad, y si a través de la astrología o la psíquica o lo que sea, podía ver el futuro o saber sobre el futuro, podía saber qué es lo que estaba haciendo esta otra persona o lo que iba a hacer esta persona, podía saberlo. Porque de eso se trata, un psíquico, un brujo, sabe lo que va a acontecer con esta otra persona, lo sabe. Si usted va y le paga a una persona $30, $40 para que le diga su futuro, se supone que esa persona sabe lo que a usted le va a pasar en el día de mañana, lo sabe. Y si usted se da cuenta de que a lo mejor de 20 cosas que le dijo, a lo mejor se cumplieron 2 o 3 y la otra nunca jamás se cumplieron o se cumplen, ¿verdad? Entonces lo ponen a prueba. Y entonces esta persona, este psíquico, esta persona que estaba ahí en la televisión, le dicen que haga, ¿cierto?, la prueba. Y no quiso. Se enojó, se dio media vuelta y dijo que no, que eso no era lo que él esperaba, y no quiso. Ahora dígame usted, si esta persona, que es un psíquico, una persona que sabe, ¿cierto?, en relación a los acontecimientos que van a suceder, o que sucedieron, o que están sucediendo, por algo se llaman psíquicos, por algo se llaman astrólogos, por algo se llaman brujos, o lo que sea, como le quieran llamar, o como ellos quieran llamarse. Entonces se supone que tiene que saber en relación a lo que va a suceder con esta otra persona. ¿Ve? Pero él no quiso. Ahora dígame ¿ustedes creen que la gente que seguía a esta persona dejaron de creer en él?
Para nada. Para nada. Siguieron con él. Hasta lo justificaban, no, porque no era su momento, lo presionaron, etcétera, le tendieron una trampa. Es increíble cómo la gente responde y cómo la gente se enamora de alguien que no debe enamorarse, que no tiene que enamorarse. Es increíble, increíble. Pero bueno, es para que ustedes se den cuenta, ¿verdad? Se den cuenta cómo es el asunto. Y entonces, cuando están en el bote y sienten miedo, ¿verdad? Jesús le habla para que se les vaya el miedo, para que no teman más. Y le dice, no teman, soy yo. Entonces, Pedro, al ver que es él, le dice, bueno, entonces si eres tú, déjame ir hasta donde tú estás. Y dice, pero ven para acá, no tengas problema, ven. Y Pedro camina sobre el agua. ¿Cuál fue el fallo que tuvo Pedro? Hubo un solo fallo. ¿Cuál fue? Quitar la vista del Señor. Quitar la vista de Jesús. En el momento que él quita la vista del Señor y se pone a mirar el viento, el agua, la tempestad, inmediatamente se empieza a hundir. Inmediatamente. Eso es lo que nos pasa en el diario común nuestro. Cuando nosotros comenzamos a dudar, quitamos la vista del Señor, la quitamos. Y del momento que quitamos la vista del Señor, empiezan los problemas. ¿Ok? Empiezan los problemas. Yo siempre le he dicho a mi hijo es sacerdote, y siempre he dicho a él, nunca, jamás quites la vista del Señor. Nunca la quites. Sea como sea, pero nunca quites la vista del Señor. Si hay algo en este mundo, le digo yo a él, si hay algo en este mundo que por muy bonito que sea, que por muy prestigioso que sea, te va a hacer quitar la vista del Señor, deja eso, por muy bonito, hermoso, maravilloso que sea. No lo hagas, no lo recibas, no lo atiendas, no te des por esa cosa. Sigue con la vista en el Señor, que eso es lo que te va a llevar, ¿cierto?, a sus brazos, a su reino. Porque si tú quitas la vista del Señor, si tú la quitas, porque por allá hubo algo más bonito, algo más hermoso, algo más maravilloso, perdiste. Hasta ahí llegaste, porque empezaron los problemas. Eso ha sucedido millones de veces. Millones. ¿Ok? Millones de veces. Así que espero que usted no quite la vista del Señor. No lo haga. No lo haga. ¿Ok? ¿Qué pasa entonces? Porque Dios lo recrimina, le llama la atención. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Eh? Pedro quitó la vista del Señor, y al quitar la vista del Señor, se hundió. Todos pasamos tormentas en nuestra vida, todos, no hay nadie, no se salva nadie, ni el Papa se salva de pasar una tormenta en su vida. Todo el mundo pasa tormentas y tempestades, pero mientras nosotros tengamos la vista en el Señor, todo podrá
podrá sobrepasarse. Todo eso que nos surge porque viene una tormenta, viene una tempestad, si nosotros tenemos la vista en el Señor, eso no nos hará daño, nos inquietará, nos asustará, nos remecerá, pero no lo hará daño, porque estamos con Dios. ¿Ok? Bien, vamos a San Lucas 18, 35, 43. 18, 35, 43. Cuando se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado en el borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba, mucha gente preguntó: ¿qué sucede? Le respondieron que pasaba Jesús de Nazaret. El ciego se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo, mandó que lo trajeran. Cuando lo tuvo a su lado, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que yo vea otra vez. Y Jesús le dijo: recupera la vista, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. En el mismo momento el ciego recuperó la vista y siguió a Jesús, glorificando a Dios. Al ver esto, todo el pueblo alababa a Dios. ¿Qué pasa aquí? Veamos. Dice Jesús: tu fe te ha salvado. ¿Cuántas veces, en cuántos milagros Jesús dice eso? En la gran mayoría de los milagros que hizo. Tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Tu fe, tu fe, tu fe. Jesús no hizo nada si la persona no tenía fe. Nada. Si la persona no tenía fe, Jesús no era capaz de hacer algo. Pero sí le mostraba fe, Jesús hacía todo. ¿Cuántos caminaron? ¿Cuántos vieron? ¿Cuántos escucharon? Mira cuántos resucitaron. Entonces, cuando él sanaba o salvaba, era por la gran fe que tenía esa persona consigo mismo. Hay veces que en nuestra vida queremos llegar a Dios y se presentan muchos obstáculos, muchos. E incluso a veces esos obstáculos son de personas que no desean que nosotros podamos llegar a Dios. Pueden ser ángeles del diablo, porque así como Dios tiene ángeles que son buenos, el diablo tiene ángeles que son malos, y los tiene. Porque mientras Dios no haga caso o no te escuche, mejor será para él. Si Dios no te escucha, si Dios no te hace caso, si Dios no hace lo que tú quieres, entonces es mejor para el diablo. Mucho mejor. ¿Ok? Mucho mejor. Entonces, veamos. Vamos a Lucas 18, 2, 8. Lucas 18, 2, 8. En una ciudad había un juez que no tenía a Dios, ni le importaban los hombres. Y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole: te ruego que me hagas justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo: yo no temo a Dios ni me importan los hombres. Pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Y el Señor dijo: oigan lo que dijo este juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar. Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? ¿Encontrará fe sobre la tierra? A ver, veamos, analicemos esto. En otras palabras, usted y yo nos desanimamos completamente en muchas ocasiones. Y muy pronto y rapidito nos desanimamos. Nosotros debemos tener suficiente fe para poder creer y confiar en el Señor. ¿Ok? No es
insistir y perseverar. O sea, no es ser como una persona piqui, esa persona que ahí, con el Señor. No, no es así, no se trata de eso, ¿no? Para que cumpla lo que usted está pidiendo. Pero Señor te dije, pero Señor te pido, pero Señor esto, pero Señor aquí, pero mira, te he dicho ya 20 veces y lo mismo. No, eso no vale, eso no es así, ¿ok? Porque eso es cansancio, eso cansa al Señor, no es, sino que es pedir con fe. Con tal que lo pida una vez, pero lo pide con fe, con fe, de corazón, ya Dios Dios lo escucha y se lo va a dar, se lo va a dar. Busquemos la firmeza de la fe. Vamos a buscar, a ver si nos queda tiempo para buscar la firmeza de la fe. A ver, denme un segundito, nos queda, pero dice en Santiago 15:4-6, Santiago 15:4-6, va a quedar como tarea para la casa. Ahora bien, todo lo que ha sido escrito en el pasado ha sido escrito para nuestra instrucción, a fin de que por la constancia y el consuelo que le dan las escrituras mantengamos la esperanza. Que el Dios de la constancia y del consuelo nos les conceda tener los mismos sentimientos unos hacia otros, a ejemplo de Cristo Jesús, pero para que un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer de nuevo para que puedan entender. Tenemos un par de minutos nada más para antes de irnos. Santiago 15:4-6 dice: ahora bien, todo lo que ha sido escrito en el pasado ha sido escrito para nuestra instrucción, a fin de que por la constancia y el consuelo que dan las escrituras, mantengamos la esperanza. Que el Dios de la constancia y del consuelo le conceda tener los mismos sentimientos hacia otros, a ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a explicarlo bien, lo vamos a ver detenidamente el próximo lunes, ¿ok? Indudablemente que no alcanzamos a terminar, así que terminamos el próximo lunes. Muchas gracias por oírme, muchas gracias por estar conmigo y nos vemos acá el lunes siguiente. Continuaremos con la fe. Bye bye, que les vaya bien, tengan una linda semana.